Hola. Una vez más analizaremos las curiosidades que quedan tras las películas para niños. Aclaro que estas curiosidades no hacen necesariamente mala a la película o a sus creadores, pero son una alerta para que acompañemos a los pequeños al ver estas películas y de la mano poder solucionar dudas en escenas que podrían dar lugar a malas interpretaciones. Hoy el turno es para la película Mascotas, de la cual te mostraré dos escenas que definitivamente apuntan a una curiosidad, de lo cual no será necesario trascender. Pero la tercera escena será una clara alerta, ya que es una situación que puede dar espacio a confusiones. Así que quédate hasta el final para poder sacar tus propias conclusiones y participar en el debate si lo consideras oportuno. En primer lugar, nos encontramos con esta escena en la cual se enfoca el edificio de apartamentos donde vive Max, el cual está ubicado en Manhattan, pero al observar con detenimiento al costado vemos dos torres idénticas que se levantan por sobre todas las demás edificaciones del lugar. Al día de hoy en Manhattan no existen un par de torres idénticas que cumplan con estas características, por lo cual la conclusión es que este es un curioso guiño a las Torres Gemelas, lo cual por cierto guarda relación con la siguiente escena. En la segunda escena vemos el momento en que Max y Duke caen en el agua en el carro de control de animales. Max intenta liberar a Duke de una jaula, momento en el que aparece Snowball y le entrega las llaves. En ese llavero se logra ver de manera clara la inscripción de las iniciales de New York City, y justo bajo la misma se ve una especie de dibujo que tiene mucha similitud a varias insignias que surgieron luego de los desafortunados hechos del 11 de septiembre. Para finalizar, te invito a ver y escuchar esta escena. En dicha escena se puede escuchar a Jet preguntando a Max por su nuevo amigo y si es niño o niña, a lo cual de inmediato ella misma dice es igual y no importa, lo que sin duda es una clara referencia a la igualdad de género, tema que está en constante debate, ya que a pesar del respeto que debe existir frente a las personas que escojan determinada inclinación, también se debe hacer una campaña referente a los derechos de los niños, los cuales no deben ser coartados frente a un tema como este, ya que en mensajes como estos claramente les generan confusión, haciéndoles creer que no existe diferencia entre niño y niña, y que a la larga es igual. Mensaje que sin lugar a dudas genera efectos en el subconsciente de los niños y que para nada es adecuado. Ante esto, reitero que hay total respeto de mi parte para quienes tomen determinada inclinación y que no se les debe ni aislar ni discriminar por su manera de pensar o de actuar. Pero también creo y reitero una vez más que las películas para niños no son el lugar en el que se deberían promover este tipo de ideologías. Así las cosas, te invito a comentar sobre estas curiosidades o si tal vez viste alguna más en la película. Espero que hayas disfrutado el video tanto como yo disfruté haciéndolo para ti. Si es así, te invito a darle me gusta, que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para recibir el aviso cuando suba nuevos videos. Acabas de ver Documentales S.